agradecer a Juan y a Elvira que estén aquí en nuestra casa y también a todos los demás. Son nuestros huéspedes. Una pregunta muy breve. Me preocupa, creo que se ha omitido aquí un elemento fundamental que son la situación de las autonomías, en el aspecto económico y en el aspecto jurídico también. Me remito, sin necesidad de tener que hacer referencia especial a ella, pero por ejemplo Andalucía, vengo oyendo que uno de los planes es que no se desahucien como consecuencia de las ejecuciones hipotecarias, el embargo. Yo creo que cosas como eso pueden romper la unidad de mercado y sobre todo pueden traer consigo una inestabilidad jurídica en la que sí nosotros creo que estamos muy interesados. Gracias. Sí, vamos a ver. La situación de las autonomías financieramente o presupuestariamente es mala porque en este país la consecuencia del boom del mercado inmobiliario, una de las consecuencias fue el incremento muy notable de los ingresos públicos de forma coyuntural. Tanto los ingresos que tenían las propias autonomías, que era el impuesto de transmisiones patrimoniales, como a través del Estado su participación en el IVA. Y también en las corporaciones locales con todos los ingresos de licencias de obras. El efecto que tuvo eso fue que los ingresos de las comunidades autónomas crecieron de manera muy notable. Y de una forma a lo mejor un poco irresponsable presupuestariamente, pero en buena parte inducida por la política presupuestaria del Gobierno central, que les pasó ingresos de participación en ingresos de acuerdo con unos presupuestos disparatados, que fue los que hizo en el 8 y sobre todo en el año 2009, provocó que unas unidades que nunca habían tenido liquidaciones de ingresos negativas, en el año 2009 sucedieran dos cosas: que tuvieran que devolver el 20% de lo que se les dio, que sería un problema de tesorería, pero que en el año 2010 los ingresos que recibieron fueron un 20% más bajos, cosa que no había sucedido nunca desde el comienzo de los tiempos en donde funcionaba la participación en ingresos del Estado, al mismo tiempo que se les derrumbaron el impuesto de transmisiones patrimoniales. ¿Qué es lo que hicieron las comunidades autónomas en el 9 y en el 8 y enfrentándose a subir sus gastos estructurales, que financiaron con ingresos coyunturales que cuando se le cayeron el 20% hicieron agujero? La Administración central, en vez de desencadenar correctamente la Ley de Estabilidad Presupuestaria, lo que hizo fue dos cosas. Es que yo esa parte me la he comido, pero ya que está la pregunta la cuento. Hizo dos cosas. Una, dejarles tener déficit, y otro, no autorizar la refinanciación de la deuda. Con lo cual no bajaron sus gastos y encima se financiaron sin pagar a sus acreedores. Y esa es la situación en la que estamos. Resolver esto es complicadísimo. De ahí los 17.000 millones de euros sin tener dos comunidades que no han entrado en el pago a proveedores en esta operación de los 35.000, que también entran casi con 10.000 millones de euros las corporaciones locales, que tienen el mismo problema, pero un poco diferente. Ese es el aspecto económico. El aspecto de indefinición jurídica es la situación, al margen de lo que dice Cataluña, la situación de Andalucía. Los resultados electorales y la decisión que toma el Partido Socialista es un desastre a priori, porque se juntan en gobierno con responsabilidades de gobierno, porque si no hubieran pedido responsabilidades de gobierno, sino solamente apoyo puntual, pues a lo mejor hubieran podido pactar con el Partido Popular cuando no les apoyara Izquierda Unida a determinadas medidas. Pero van a meter una Izquierda Unida en el gobierno, que lo primero que dijo cuando vieron que Izquierda Unida y PSOE tenían la mayoría absoluta, el señor Centella, portavoz adjunto del Congreso de los Diputados de Izquierda Unida y el cabecilla en Madrid, o en el Congreso de los Diputados de la Izquierda Unida andaluza, es decir, nosotros vamos a mirar por las personas y antes vamos a atender a los servicios públicos esenciales que al servicio de la deuda. Eso lo dijo en una rueda de prensa, pero esas dos enmiendas las metió en la Ley de Estabilidad, es decir, tenemos la demostración por escrito que era donde van. Yo he oído esta mañana pues, que el programa lleva a hacer un nuevo plané, hacer una renta mínima de inserción espectacular, además de todo este tipo de cosas. Claro, no sé con qué dinero. No sé a quién le van a pedir dinero para pagar a todo eso, porque ellos están en un déficit muy notable. ¿Qué es lo que va a pasar?
Pues a mí me preocupa, porque Andalucía es el 18% del territorio, el 18% de la población española, y claro, no es por casualidad el 13,5% del PIB, pero la situación es muy complicada. Que un partido de gobierno, como es el Partido Socialista, es decir, un partido suficientemente importante, ande con estas, yo que soy optimista por naturaleza, no debía, pero vamos a ver cómo acaba. Es preocupante. Pero ahí está, ¿qué le vamos a hacer? Al final, como decía, yo soy diputado por Jaén ahora, o sea, quiero decir que me concierne y estuve de campaña 8 días, pero en la campaña nos encontramos con una contraparte que salieron 2 ministros diciendo el PER está en los presupuestos y la cabeza de lista por Jaén el miércoles antes del domingo en su mitin, rueda de prensa con el correspondiente apoyo mediático de los medios, porque ellos los tenían, dijo el presupuesto no se aprueba hasta el día 30 para que no se vea que el PER no está. Y con esa imaginación y con ese ingenio que tienen, dijeron, no os desengañéis, o sea, no os engañéis. En las generales han votado por el trabajo de sus hijos y en estas por su trabajo, porque se dedicaron a... Bueno, pues ahí estamos. Complicado. Lo de Andalucía, complicado. La deriva que puede dar una izquierda unida como la que se va a meter en el gobierno andaluz, ¿yo queréis que os diga? Pues bueno, tendremos que ir a golpe de recurso, complicadísimo. A mí las noticias que voy teniendo no me gustan nada, pero sigo pensando hasta el final que, en fin, yo no sé, a mí me parecía el señor Griñán medio sensato, ¿no? Con una trayectoria que vaya dentro de un orden, pero en fin, no es el alcalde de Marinaleda. Y dices, bueno, pues vamos a ver dónde acabamos. Pero esto es por ese gobierno. Como el tiempo nos va consumiendo, hay 2 turnos pedidos y aunque resulte un tanto anómalo, si podéis, Javier, María Victoria, hacéis la pregunta uno detrás de otro y os contesta y cerramos con ellos, si os parece bien, Javier. No, en realidad no es una pregunta, yo solo quería responder o apuntillar lo que ha dicho el presidente de la Asociación de Promotores, con el que ya estuve reunido. El Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de Registros y Notariado, y también el Ministerio de Fomento, es consciente de ese problema. Como sabes, ya hemos avanzado después de la última reunión. En este momento ya hay trabajando en conjunto con Fomento sobre ese tema, en la medida, y Juan ha hecho también exposición a la importancia que tiene la seguridad jurídica. A veces a uno le quitan o le expropian IPF, pero en España también ha habido ciudadanos ingleses que se han visto privados de una vivienda. Bueno, pues simplemente decir que sí, que estamos en ello, como tú sabes, y que seguimos trabajando. Yo soy María Victoria Arizmendi, de la Asociación Mercantil de Madrid. Entiendo a Juan que distingue entre economía política y política económica. Yo no me atrevo a hablar de economía, porque no es lo mío, pero sí desde el punto de vista de política económica y un poco desde el punto de vista también de lo que hablaba Juan Jiménez de la Peña. Yo creo que el ciudadano está percibiendo las medidas estas de las reestructuraciones como que recaen demasiado sobre él y demasiado poco sobre los políticos. Entonces, en la sanidad, la educación, el IRPF, todo recae sobre el ciudadano. Y parece que las empresas económicas, las autonomías, todo eso nos ha afectado. El otro día leí que había 1.200 diputados en España. Me imagino que estarían incluidos los del Congreso y el Senado de la Nación. Pero aunque estén incluidos, no se puede cortar por esa parte también, que veamos la gente de la calle que afecta a los políticos, que no solo nos afecta a nosotros, a los de a pie, sino que esas medidas, todas las empresas públicas, se hacen anuncios, pero en realidad no se ha hecho nada todavía con las empresas públicas. Y la gente, es que es un problema para el gobierno el que la gente lo perciba esto como que solo recae sobre ello. Y que no se le explica bien, porque esto mismo de que digas, es que ahora acaban de aprobar los presupuestos y se van a salir con 10.000 millones más. Pues eso hay que explicarle que no es que son 10.000 millones más, que esos 10.000 millones más entran dentro de los presupuestos, de lo que se había previsto en los presupuestos. Yo creo que ahí hay un problema del mensajero, siempre parece que es lo mismo, pero lo hay. Y yo lo percibo como gente de la calle. Sí, indudablemente tenemos un problema, o sea, quiero decir, bueno, yo lo he dicho, puede que se haya explicado bien y puede que hay quien explica cosas que no son y tienen más efecto mediático. Yo no voy a entrar en eso, esto es una obligación y vamos a ver si desde el punto de vista de las medidas del partido lo corregimos. Ayer tuvimos una reunión y yo creo que está hoy en la prensa, que yo estoy en ese grupo, para intentar comunicar más, quizás porque tenemos más una visión de conjunto. A mí lo que me preocupa,
de verdad, te lo digo, es que alguien ilustrado como tú hagas la primera parte de la intervención, no es crítica, es que yo lo estoy viendo constante y continuamente, cada vez que salgo con amigos o cómo estamos, ¿qué has hecho? Y que has dicho que lo pagan los ciudadanos de la calle y no los políticos. Los políticos somos ciudadanos de la calle también, todas las medidas las vamos a pagar. Segundo, nuestros puestos de trabajo que tenemos de una manera u otra, indudablemente mantenemos el puesto de trabajo, pero vamos, los diputados han tenido una rebaja del 15% en sus retribuciones hace 2 años y ya están congeladas desde entonces así puestas. ¿Que hay muchos políticos? Pues puede que sí, pero ese es el redimensionamiento del sector público y esa es la exigencia que se está haciendo, que se va a notar, y lo he dicho, o sea, lo acaba de decir en mi exposición, lo acaba de decir el presidente de la Comunidad Valenciana. Más que los políticos son los cargos a dedo, todas esas cosas que realmente no son productivas van a desaparecer y eso va a suponer desempleo público, que parecía que era sagrado, y que va a haber bastante desempleo público. Bueno, pues eso se va a corregir. El número de diputados, yo decía que en Madrid había 129 diputados y el juego de las mayorías con 70 se podía corregir, podía funcionar, ¿no? No puedes tener 5 diputados para hacer toda la normativa que nos da la Constitución en materia autonómica, pero en Madrid, que somos 129, con un estatuto que une los diputados a la población, a lo mejor con 70 valía, aunque tuvieras cuatro partidos como el que está. Eso es una reforma constitucional que supongo yo que será un segundo escalón. Si el primer redimensionamiento del sector público falla, habrá que ir en las siguientes elecciones al segundo escalón, que será ese, y que supondrá cambios en los estatutos, que es algo muy serio, de las propias comunidades autónomas. Es fácil decir que cuando se aprieta el cinturón el político, pero yo creo que hay que ver qué es el político. El político son unos ministros que en este momento tienen 58.000 euros de sueldo bruto al año, un presidente que tiene un sueldo bruto de 78.000 euros, un político, una vicepresidenta que tiene un sueldo bruto de 62.000 y cuando su marido, abogado del Estado, se quiere colocar, todo el mundo la critica, colocar a trabajar. Es que, vamos a ver, es muy fácil, perdona, pero es que me has tocado en un asunto sensible. Pero el político en genérico es algo, lo que tenemos es que reordenar nuestro sector público, nuestras administraciones, ver que seguramente se hará, y eso a lo mejor tú sabes más, poner estándares salariales a las corporaciones locales, igual que se han puesto estándares salariales a los presidentes de empresas públicas, que se les ha pegado una rebaja en sus retribuciones importantísima, y se ha encontrado la SEPI que no encuentra un presidente de Navantia porque le paga 100.000 euros brutos. Es que estamos en una situación en la que, claro, a ti te nombran ministro, tu mujer no trabaja, y estoy hablando de un compañero, para no hablar de mí, que quien financiaba era mi marido, y dices, ¿y yo cómo vivo? Con 4 hijos y 58.000 euros brutos, al nivel en el que estaba. ¿Por qué he renunciado? Oh, es que el poder que te da, sí, el poder que te da, pero tu mujer va a la compra todas las mañanas. Y encima van y te conocen, y encima van y te persiguen, y encima tienes un hijo que no puede ser nada porque es tu hijo. Vamos a ver si somos... En fin, perdona, pero es que yo siento haber terminado así, pero es que también tenemos que darnos un poco de cuenta de lo que se dice. Se están poniendo medios que, para que cosas que generan alarma pública se vayan corrigiendo, como se corrigieron las retribuciones de los bancos que tenían aportación de fondos públicos, como ha habido la norma de control de las retribuciones de las empresas públicas, y vuelvo a decir, con bastantes problemas, porque claro, nos hemos pasado de frenada, y eso que los presidentes de empresas públicas ganan casi el doble que los ministros, pero son 100.000 euros al año, que en algunas ocasiones, cuando tú tienes que presidir Navantia, Renfe, Unosa o empresas de este tipo, pues es muy complicado. Y se va a seguir trabajando. Yo creo que la transparencia es muy importante para que la gente también vea exactamente a qué se refiere y de qué habla. Y luego tendremos que sanear mucho y ser muy transparentes, porque también ha habido, al amparo también de toda esta historia que hemos tenido en España, en donde todo estaba, pues mucho abuso de lo público, que quizá es lo que genera más alarma, y en eso tenemos que ser absolutamente intolerantes, ¿no? Pero, en fin,
muy fácil decir, lo pagan los ciudadanos y no los políticos, y esto, en fin. El 15 de febrero, sin que nadie pidiera nada ni tal, pues se volvieron a admitir el tema de los bajistas en la bolsa española. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que desde ese 15 de febrero a hoy, en 2 meses, se han separado el DAX y el CAC 40 respecto al IBEX un 23%. Eso supone 100.000 millones más o menos. O sea, como la capitalización del IBEX era 400.000, son 100.000 millones. 100.000 millones en 2 meses. O sea, entonces, los ciudadanos españoles, después de subir el IRPF, que lo soportan bien porque hay que combatir el déficit y tal, lo que no entienden muy bien es que haya que castigarles en el patrimonio mobiliario. Porque si de esos 100.000 millones, 50.000 se supone que son ahorradores, la bolsa la mitad es ahorrador español y la mitad ahorrador extranjero, pues entonces tenemos 50.000 millones, el 5% del PIB, por utilizar cifras que decía Luis de Carlos y tal, ¿no? 50.000 millones del ahorro mobiliario de los españoles. ¿Y quién lo ha hecho? Pues eso a lo mejor ha tenido que ser la CMNV, ¿no? O sea, y entonces, ¿cuál es el resultado? La CMNV lo hizo espontáneamente. El ministro de Economía no intervino. Fue como consecuencia. Es lo mismo que la televisión española no se ha cambiado, los organismos reguladores no se han cambiado o no se les controla. Lo hicieron a propósito. Fue tal. El caso es que son 50.000 millones, pero lo peor no son los 50.000 millones. Lo peor es que la industria bajista, o sea, que comenzó hace muchísimos años con la batalla de Solferino, cuando los Rothschild llegaron a Londres cambiando el sentido de cuál había sido el sentido de esa batalla, pero ahora ya está muy instrumentalizado. Entonces, supone poner un torrente de noticias negativas. Y ese es el torrente de noticias negativas, que es mucho más importante que todas estas... O sea, por ejemplo, el torrente de noticias negativas que te hace que la portada del Financial Times sea la Bolsa de Barcelona con una A del anarquista y un que te hace que se estén quemando, que se salgan la huelga, los contenedores quemados, tal. Todas esas cosas restringen mucho el consumo porque la gente se asusta y hace que cantidad de medidas, como por ejemplo la de traer el dinero de fuera, los que tengan tal, por un 10% nada más, digan, oye, si es que aquí va a haber un corralito, no lo traigo ni por el 10 ni por nada. Entonces, por ejemplo, el tema del IVA es mucho más importante, porque este cuadrito que tú has hecho, Elvira, es magnífico. Yo me lo voy a llevar porque es perfecto, o sea, no, no, pues que, o sea, muy, muy bonito, ¿no? Pero y tiene una cosa que dice la confianza. Entonces, la confianza más la consolidación fiscal da la financiación. Bueno, la confianza es fundamental. Entonces, poner en marcha en un momento complicado, en un momento tal, sin que nadie lo pida, dar sin que hubiera ninguna petición de tal, dar vuelta a la entrada a los hedge funds, pues es cortos, no tal. Es un tema complicado que tiene. ¿Cuáles son sus consecuencias? Sus consecuencias son subida de los CDS, subida de la prima de riesgo, otra vez volvemos a estar más prima de riesgo, más cara a la deuda, futuros problemas de déficit en los ejercicios posteriores y caída del IBEX. ¿Qué es lo que supone eso? Castigo en el patrimonio mobiliario de los españolitos. Y los españolitos, votantes del PP, que son los que están en el... Y estas cosas no son baladís, ¿no? O sea, y además se arreglan fácilmente, se arreglan, pues las situaciones realmente extraordinarias, volvamos a donde estábamos. Y yo creo que eso es interesante porque no solo dejar de controlar la televisión española, sino dejar de controlar algunos organismos reguladores. Juan hacía una mención al gobernador del Banco de España, no solo es el gobernador, a lo mejor la CMNV ha metido un golito ahí, o a lo mejor no, a lo mejor ha sido intencionado, pero yo creo que las consecuencias son realmente graves en la confianza, y tienen como subproductos subida del CDS, subida de la prima de riesgo y caída del IBEX. No quiere decir que en condiciones cuando esté la cosa normal, pues bueno, pues es evidente que dan juego y volumen a la bolsa y que mucha gente vive de eso, pero la economía real está por encima de los juegos malabares.
Sí, yo cuando hablaba del mercado financiero al margen del real me refería a eso. En realidad aquí se levanta la prohibición de actuar a corto en la bolsa española cuando levanta la prohibición o la restricción Europa, que creo que fue el Banco Central Europeo, si no me equivoco, y no sé quién la levanta aquí, si es la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Yo no sé hasta qué punto las instituciones o el sistema se puede proteger de este tipo de movimientos de los mercados financieros, y yo he puesto de manifiesto que yo creo sinceramente que al margen de todo lo demás tenemos un problema. En ese campo tiene un problema Europa, no es solamente España, porque si pensamos lo que ha pasado en todas las bolsas europeas, las nuestras van mal, pero las del resto de Europa van muy mal también, desde que se levantó la restricción de actuar en las posiciones estas bajistas, o como se llamen. Primera cuestión. Segunda, y termino ya. Este gobierno, desde que llegó, quiso lanzar el mensaje, porque además es lo que era institucional, después de criticar enormemente al gobierno anterior, que no lo era, cuando cubrió todas las plazas de los organismos reguladores, que en teoría tienen que ser independientes de la gestión, con gente que salía de los equipos ministeriales. Dentro de ese mensaje de institucionalidad van precisamente los tres organismos de los que estás hablando y en los que se lleva trabajando en sentido diferente. Primero, Televisión Española, que nos ha hecho un daño terrible en las elecciones andaluzas y que además está disparada desde que ganamos las elecciones, pero eso está ahí. Habéis visto que en el último Consejo de Ministros se toman medidas relativamente excepcionales y qué respuesta hemos tenido, porque las declaraciones que se están haciendo, cada una es más disparatada que la anterior, aquello de, en fin, de que queremos hacer, en fin, tremendo, cuando tú estás dando una mayoría en las Cortes y además estás ofreciendo que en primera votación ellos estén de acuerdo, pero es que no han querido. Y luego están el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Dos organismos independientes, dos instituciones que van en paralelo a la regulación europea, que tienen un calendario prefijado para los que las presiden, que son el Banco de España, que vencerá en el mes de junio el nombramiento del gobernador y además no puede repetir en su mandato, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que vence en octubre. El mensaje que se hubiera podido dar si a estas dos personajes, y en fin, lo dejo ahí, que presiden las dos comisiones, se les hubiera forzado, si se podía, de alguna manera. Bueno, Miguel Ángel Fernández Ordóñez ya declaró que no se iba a dejar presionar, Julio Segura no lo sé. Si se presionan, la seguridad jurídica, la imagen de gobierno serio y de todo lo demás, en fin, no sé si nos compensaba. Luego está el otro organismo regulador, la medida que se ha tomado cambiando el sistema de organismos reguladores de España, convirtiéndolo solo en uno, que además reduce el coste, se le quitan algunas funciones que pueden ir al Ministerio y a los ministerios implicados. Es una medida muy seria, en donde bueno, pues cada cierto tiempo oímos ahí todas las diatribas casi similares a las de televisión, y que se ha tomado, y esto tendrá al final un cambio en el mes de septiembre y octubre. Es importante también lanzar el mensaje de seguridad jurídica y que el gobierno es serio, pero también sabemos que algunos problemas hay. Y lo del corto plazo es que ha sido una medida europea y parecía que España se quedara al margen. Yo creo que con lo que estamos viendo, no sé si ha sido muy acertada, pero tampoco sé hasta qué punto las medidas restrictivas de los mercados se pueden tomar así por ukase, sino que a lo mejor habría que regular otro tipo de cosas. Pero tienes razón, ya. Bueno, pero fue el Banco Central Europeo, ¿no? Ya. Pero la bolsa alemana está cayendo también, o sea, aquí estamos... Ya. El 15 de febrero aquí se ha producido una separación entre el DAX y el IBEX de caída de un 23%. O sea, yo no digo, es que digo, si es una cosa sencilla de hacer, o sea, y además las circunstancias son extraordinarias. No, te lo digo a ti porque tú eres una buena candidata para la CNU. Qué malo eres. Muchas gracias a todos. Nos vamos a trabajar y os voy a aprobar los presupuestos si salen. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.